Bloqueo del lado ciego. Bloquear, según la regla 231, es obstruir a un contrario al hacer contacto intencionalmente con él con cualquier parte del cuerpo del bloqueador. Empujar es bloquear a un contrario con las manos abiertas. La definición bloqueo del lado ciego se estipula desde la temporada 2019 en la regla 237. El bloqueo por el lado ciego es aquel bloqueo en campo abierto contra un oponente que se inicia desde fuera de su campo de visión, de manera tal que no pueda defenderse razonablemente contra ese bloqueo. Este bloqueo principalmente se realiza a un oponente que persigue al portador de bola, es decir, un bloqueador intenta despejar el espacio de posibles tacleadores. La velocidad y las direcciones opuestas entre los bloqueadores y los bloqueados suele ser muy elevada. Son llamados chip shots o golpes bajos. Mientras algunos argumentan que la prohibición de los bloqueos por el lado ciego le quita esencia a este deporte, otros creen que es necesario para mantener la seguridad de los jugadores. La lesión más común asociada a un bloqueo por el lado ciego es una conmoción cerebral. Así que, debido a su gran riesgo, porque era innecesario y provocaba muchas lesiones graves y evitables, la NCAA hizo cambios a las reglas para la temporada 2019. Un bloqueo del lado ciego no es en sí mismo una falta, es solo un término descriptivo. Es realmente importante entender que no todos los bloqueos del lado ciego son ilegales, ni ponen al jugador que está siendo bloqueado en riesgo de lesión, así que no es la intención de la regla eliminar completamente los bloqueos del lado ciego. Hay situaciones en las que los jugadores pueden bloquear desde el lado ciego de forma controlada y legal. Por ejemplo, los jugadores pueden utilizar sus manos abiertas o su cuerpo para impedir el movimiento de un jugador, siempre que no lo hagan con fuerza desmedida. Ahora, la regla que define un bloqueo ilegal del lado ciego es la 9118. Ningún jugador puede realizar un bloqueo del lado ciego atacando a un oponente con contacto con fuerza desmedida. Además, si esta acción cumple con todos los elementos de un targeting, se trata entonces de un bloqueo ilegal del lado ciego con targeting. En este diagrama de flujo se contemplan los elementos que conforman un bloqueo del lado ciego, legal o ilegal. A campo abierto. Si el bloqueo del lado ciego no se realiza a campo abierto, no será llamado de bloqueo ilegal del lado ciego. Ataque. Fuera del campo de visión. Fuerza desmedida, la cual puede ser con el casco, hombros o antebrazos. Si un bloqueo por el lado ciego se ejecuta sin fuerza y funciona más como una pantalla, no se ha producido falta alguna. Tiempo para defenderse. Si el jugador bloqueado puede prepararse para el contacto o lo inicia él mismo, tampoco se considera un bloqueo ilegal del lado ciego. Cuando se cumplen estos elementos, entonces se puede hacer el llamado de un foul personal, un bloqueo ilegal del lado ciego, el cual tiene prescrita una penalización de 15 yardas. El referee utiliza las señales 38 y 28. Aquí hay un ejemplo de un bloqueo del lado ciego legal. De hecho, hay dos bloqueos del lado ciego por el mismo jugador número 8. Y nótese que lo que hace es básicamente una pantalla a los oponentes, de modo que les hace romper el paso. Tampoco hace mucho contacto y esta es una jugada muy efectiva que permite al portador de bola moverse a campo abierto. El propósito del bloqueo es evitar que el oponente taclee al portador de bola y esta jugada ilustra muy bien la efectividad de un bloqueo del lado ciego que es perfectamente legal. En esta jugada se trata de una devolución de patada y se puede ver que hay un par de bloqueos del lado ciego a la altura de la yarda 35. En cada caso hay contacto con fuerza desmedida, por lo que por definición son bloqueos ilegales del lado ciego desde la temporada 2019. Aquí, el receptor número 2 del lado derecho de la formación inicia su movimiento y bloquea al linebacker. Esto es un bloqueo a campo abierto. Desde el momento que el bloqueador tiene la oportunidad de atacar con un contacto con fuerza desmedida del lado ciego, es una falta. Jugador indefenso. Un jugador indefenso, según la regla 22714, es aquel que por su posición física y el enfoque de su concentración es especialmente vulnerable a lesiones. Cuando hay duda, un jugador está indefenso. Hasta hace algunas temporadas, este bloqueo no era catalogado como un bloqueo ilegal del lado ciego. Era un bloqueo legal, aunque para los oficiales se trató de una rudeza innecesaria, lo que llevó a la NCAA a implementar la regla Kenny Bell sobre los jugadores indefensos. El bloqueo de Kenny Bell contra un jugador de Wisconsin
en el partido del campeonato de la Big Ten, inspiró una nueva definición de la regla de los jugadores indefensos en el libro de reglas de la NCAA. Para la temporada 2013 se añadió el inciso G, un jugador que recibe un bloqueo del lado ciego.